¿Qué tal, estimados estudiantes? El presente video es para complementar lo que tratamos en clases acerca del ejercicio 1. En el ejercicio 1 teníamos distintas tablas. Entre ellas estaba vendedor, ventas, cliente, acción, medicamentos y laboratorio. Complementado del ejercicio, lo que tratamos en el enunciado lo ya visto en clase. Lo primero que vamos a hacer es crear las relaciones. Entre esas relaciones teníamos la tabla vendedor y ventas, para lo cual vamos a proceder primero a crear la tabla vendedor. Para ello abrimos una nueva terminal, nos logueamos como superusuario, sudo su, ponemos la clave de la máquina, vamos a limpiar la pantalla, ya sabemos, con el comando control L, e ingresamos a MySQL. Lo podemos hacer con sudo MySQL -su, en este caso estudiante-b -h, la dirección IP del servidor -p. Nos va a pedir una contraseña. La contraseña que vamos a poner para este caso es 1, 2, 3, 4. Nos da la presentación de MariaDB del servidor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar cuántas bases de datos existen en nuestro ejercicio, para lo cual vamos a ver con el comando show databases y observamos que tenemos algunas bases de datos. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Entonces limpio mi pantalla con control L y voy a crear una nueva base de datos. El nombre que le daré a esta base de datos con el comando create database va a ser video. Sabemos que todo termina con punto y coma. Entonces ponemos de nuevo el comando show databases para verificar si nuestra base de datos ha sido creada. Y como vemos aquí, la base de datos ha sido creada. Lo siguiente es utilizar la base de datos. Limpiamos la pantalla con control L y vamos a utilizar la base de datos creada. ¿Con qué comando? Con el comando use y el nombre de la base de datos. Verificamos que nos salga database change. Y adicional a eso, para los que tenemos el cliente de MySQL, MariaDB, nos va a salir el nombre de la base de datos, como observamos aquí. Lo siguiente a realizar es construir las tablas. Como quedamos en el ejercicio anterior, lo que vamos a hacer primero es crear la tabla vendedor, para lo cual vamos a utilizar el comando create table, el nombre de la base de la tabla vendedor. Seguidamente vamos a colocar todos los campos. Como ya vimos en las clases anteriores, es preciso que cada tabla tenga un identificador o un código, el cual lo vamos a utilizar como clave primaria. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el ID de vendedor. Le estoy colocando aquí la letra D para diferenciar entre ventas y cualquier otra clave primaria que pueda existir dentro del script de la base de datos. Entonces sabemos que este código aquí va a ser entero. Le vamos a poner también que sea de tipo primary key y que no nos acepte valores nulos. El siguiente campo a crear es el nombre. Entonces le vamos a poner nombre de vendedor. Mucho ojo con la letra D que utilizo yo al final, es para diferenciar entre vendedor y ventas. Vamos a colocar el tipo de dato de este campo, que va a ser de tipo varchar, que ya fue explicado en clase. Adicional a eso, vamos a poner la dirección de tipo varchar, igual de una dimensión de 50,
y el teléfono, obviamente del vendedor, ya que en el ejercicio nos pedía lo mismo, de tipo varchar de 50. Como abrimos un paréntesis aquí al inicio, tenemos que colocarlo al final. Cerramos esta sentencia con el comando punto y coma. Una vez que se ha cumplido con la sentencia, va a salir query OK. Quiere decir que la sentencia está correcta. Ahora, lo que nos toca hacer es la tabla ventas, pero sabiendo lo siguiente. Entonces, lo que tenemos aquí es un simple modelo entidad-relación. Entonces, de este modelo entidad-relación tenemos que pasarlo a que sea relacional. Entonces, para hacerlo relacional, tenemos que ver primero cuáles son las tablas que migran hacia la tabla ventas. Entonces, miren, es fácil distinguir esto. Primero, hay que observar el tipo de relación que existe. Entonces, sabemos que un vendedor puede tener muchas ventas, un cliente puede estar en muchas ventas y un medicamento puede estar en muchas ventas. Entonces, vemos la interacción como sigue y la flecha hacia donde se dirige, para lo cual nos faltarían 3 códigos. Entonces, los códigos que nos faltarían aquí, o los ID, sería el ID de ventas 1, el ID de vendedor 1, nos faltaría aquí el ID de cliente 1 y adicional nos faltaría el ID de medicamentos 1. Entonces, estos 3 ID son los que faltarían en nuestra tabla ventas, los mismos que hay que crearlos. Entonces, nos faltarían estos 3 ID. Al tener estos 3 ID, ya deja de ser un modelo entidad-relación y pasa a ser un modelo relacional. Entonces, vamos a crear la tabla ventas, pero sabiendo que ventas también tiene su código y que estos códigos que están aquí abajo, que son los que migran, como la flecha del ciclo lo dice aquí, la flecha migra el código de vendedor hacia la tabla ventas. Como vemos aquí, ID de vendedor, ID de cliente e ID de medicamento. Entonces crearíamos la tabla ventas adicionando esos 3 códigos. Entonces utilizamos el mismo proceso, create table, venta, y procederíamos a crear los campos. En primera instancia, el ID de venta, mucho ojo con esto, a diferencia de la tabla vendedor, aquí le hemos puesto una letra T para diferenciar entre los dos. Igual, vamos a poner de tipo entero, primary key, not null, para que no nos acepte valores nulos. Entonces procedemos a colocar la fecha de la venta, que va a ser de tipo date. De la misma forma, procedemos a colocar la cantidad de venta, es decir, cuántos productos he vendido. Esto va a ser de tipo entero. Y asimismo el precio del producto que se está vendiendo. Entonces, del producto, en este caso del medicamento, obviamente de la venta. En este caso lo vamos a poner de tipo decimal. Y le vamos a especificar que nos acepte solo 2 decimales. Como vemos, hasta aquí ya hemos terminado lo que hicimos en el modelo entidad-relación. Pero como quedamos, falta añadir estos tres campos que serían claves foráneas que migran desde la tabla vendedor, medicamentos y cliente. Como tenemos ID de vendedor 1, ID de cliente 1 y ID de medicamento. Hay que anotar algo aquí, que el tipo de dato que se le añada debe de ser del mismo que se le puso en la tabla original. Como vemos acá, tenemos de tipo entero, entonces aquí se le colocaría ID de vendedor 1 de tipo entero. Asimismo nos falta el ID de cliente 1 de tipo entero
Y por otra parte tendríamos el ID de medicamento 1 de tipo entero. De esta manera ya quedaría creada nuestra tabla venta. Si yo muestro las tablas que tengo creadas con el comando show tables de la base de datos, que para este caso es la base de datos video, nos aparecería dos tablas, las mismas que se ven reflejadas aquí, que son vendedor y que son venta. Si yo describo la tabla venta, es decir, muestro qué es lo que tiene la tabla venta, me va a salir todos los campos que los ingresamos con el comando anterior, con la sentencia anterior, es decir, ID de venta, fecha de venta, cantidad de venta, precio de venta, ID de vendedor 1, ID de cliente 1 e ID de medicamento 1. Si vamos a ver la parte gráfica, esto de aquí, vamos a visualizar la parte gráfica en phpMyAdmin. Ingreso, veo mi base de datos, que en este caso se llama video, muestro el diseño de esta base de datos. De igual manera tenemos venta y tenemos vendedor, pero hay que recalcar algo aquí, que yo tengo las claves primarias, pero no tengo especificado cuáles son las claves foráneas. Otra forma de visualizarlo aquí mismo en phpMyAdmin, en la misma tabla venta, si me voy al campo de estructura, visualizo cuáles son los índices y observo que aquí no tengo ninguna clave primaria. Otra forma de visualizar que no están relacionadas es que aquí debería aparecernos la palabra mult. Esto indicaría que las tablas estarían relacionadas. Entonces vamos a proceder a relacionar. Para relacionar utilizamos el comando alterTable, el nombre de la tabla a la cual queremos modificar, que en este caso es ventas. Como ya lo observamos aquí, vamos a modificar la tabla ventas añadiendo una clave foránea. Algo que hay que rescatar aquí es que la palabra foreign va con la G antes de la N. Entonces añadimos foreign key. Entonces aquí lo que vamos a tomar es el campo de la tabla ventas, es decir, este campo de aquí, el ID de vendedor 1, ya que vamos a hacerle que ese campo sea el índice. Entonces sería ID de vendedor 1. Adicional a eso, le indicamos cuál es la clave primaria o de dónde vamos a hacer la relación. Entonces colocamos la palabra reference. Entonces aquí, como vamos a relacionar la tabla ventas con la tabla vendedor, lo que sería es relacionarla con el ID de vendedor. Mucho ojo aquí. Nuestro campo se llamaba ID de vendedor 1. Vende. Entonces aquí, eso es un error que lo cometemos a menudo, es decir, no escribir bien cómo están formadas las palabras. Y a veces por una letra D no nos va a salir. Lo que vamos a hacer aquí es referenciarle de la tabla vendedor y el código que le pusimos a esta tabla de aquí, el mismo que fue ID de vendedor. Mucho ojo. En la tabla ventas tenemos el ID de vendedor 1, como nos dice aquí el gráfico, ID de vendedor 1, y en la tabla vendedor solo tenemos ID de vendedor. Procedemos a realizarlo. Aquí hay algo, lo que les decía, los errores que cometemos a menudo. ¿Se recuerdan lo que creamos aquí? La tabla se llamaba venta, no ventas. Por eso nos dice aquí un error y es bueno tenerlo, que nos dice aquí que la tabla video, o sea, de la base de datos ventas, no existe. Entonces, lo que se hace aquí es colocarla.
automáticamente nos va a salir que la sentencia ha sido OK. Describimos la tabla ventas, la describimos ventas, ojo, venta, y observamos que ya está relacionada. Como este video va a ser objetivo para que usted relacione, de esa forma tendríamos ya relacionadas las dos tablas. Lo que les dije, primero observar que aquí esté indexado con la palabra mult. Gráficamente, si la actualizamos por aquí y vamos hacia los índices, ya vamos a ver que tenemos un foreign key, que es el ID de vendedor 1. Y si nos vamos más allá al diseño, vamos a ver que las relaciones ya se han realizado. Es decir, ya tenemos este diagrama con esta línea. Prácticamente está relacionado. Procedemos a realizar la siguiente parte del ejercicio, que es crear la tabla cliente y a su vez relacionarlo. Entonces procedemos a crear la tabla cliente. Limpio la pantalla con control L. Digito el comando create table. En este caso cliente. Debemos de identificarle con una clave primaria. Le vamos a poner ID de cliente de tipo entero, primary key y not null. Seguimos aquí, nos falta el nombre del cliente. Este le vamos a poner de tipo varchar de 50. Y a su vez la dirección del cliente de tipo varchar de 50. Creamos esta tabla, nos sale OK. Si muestro Show Tables, me va a mostrar las tres tablas, cliente, vendedor y venta. Y si describo la tabla ventas, venta, tenemos aquí que el ID de cliente todavía no nos aparece relacionado. Como observamos aquí, no nos aparece relacionado. Si nos vamos al modo gráfico, actualizo este diseño, tenemos vendedor, venta, pero lo que nos falta aquí es que salga esta clave primaria de aquí, se relacione con el ID del cliente de acá. Se procede de la misma manera. Alter table, ventas, venta. Añadimos un foreign key. En este caso va a ser el de la tabla ventas, que es ID de cliente 1, que es este, que gráficamente sería este de aquí, ID de cliente 1. Y le indicamos con cuál debe de relacionarse. Entonces en este caso es con la tabla cliente y sería el ID de cliente. Mandamos a ejecutar esa sentencia. Describimos otra vez la tabla venta. Observamos que ya sale la palabra mult. Gráficamente mandamos a actualizar aquí. Como vemos, no aparece la relación, debería de salir una línea de aquí hacia acá. Observamos el diseño, vemos que ya se ha relacionado entre cliente y el ID de cliente. Bueno, estimados estudiantes, eso es todo. Lo que les restaría a ustedes es realizar las siguientes relaciones. Procedan primero a realizar la tabla medicamentos para que relacionen entre medicamentos y ventas. Y asimismo entre acción de medicamentos y laboratorio entre medicamentos. Ha sido un gusto compartir este video con ustedes. Para más dudas, preguntarme en el salón de clases. Muchísimas gracias.